a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, el arameo. Ahora, cuando analizamos, por ejemplo, ¿qué importancia tiene Abraham? ¿Qué significado? Si Abraham, cuando hablamos de Abraham, nos habla del desarrollo de la fe, ¿sí? Que te hace crecer, que te hace luchar, que te hace vencer, que te hace victorioso. Cuando hablamos de Isaac, Isaac habla de la recompensa de la fe, una fe que te hace reír, gozar, proceder adelante, trabajar para el Señor. Y también cuando hablamos de Jacob, ¿sí? Nos habla de la fe que lucha, que prevalece. Es la fe que te hace vencer a Dios y a los hombres. ¿Se acuerdan del pasaje cuando luchó con el ángel, cuando luchó con el Señor? Amén. Y el Señor le tocó su muslo y lo dejó lisiado por un tiempo. Gloria al Señor. Y le preguntó, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? Y digo, pues Jacob. Y dijo, no, te vas a llamar Israel de aquí en adelante. También, hermanos, Abraham, cuando hablamos de Abraham, Abraham había dejado a su hijo Isaac. Lo había dejado como plataforma para darle continuidad al plan de Dios con relación a sus generaciones. Amén. Muy importante. Gloria al Señor. Jehová le dijo que sería padre de naciones y que en su simiente, ahora ya sabemos que era Cristo. Cuando vino también, serían benditas todas las familias de la tierra, como lo hizo posible el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Param Aram, hermana de Labán, el arameo. Lo repito para que se les quede, perdón. Se entiende que Isaac para ese entonces ya había madurado. ¿Sí? Muchas veces, hablando de eso, muchas veces nuestros hijos no tienen definición, no saben quién son, porque nuestro sacerdocio, o sea, los pastores, los ministros, ¿sí? Tienen un sacerdocio liviano, que verdaderamente no saben exactamente qué son ellos y por qué son llamados, y que no comprenden que son llamados para dejar un legado, para dejar una herencia. Por eso debemos de conocer las etapas en las que tenemos que crecer y pasar al siguiente nivel de vida en lo que se refiere a madurez. El peligro nuestro es determinar nuestro sacerdocio con la cultura, porque se puede deformar, ¿sí? O sea, la cultura puede deformar, puede torcer, puede deformar lo que es el sacerdocio, lo que es el pastoreo, lo que es ser ministro, todo eso. Entonces, hay que entender algo muy importante. Tenemos que entender que hay 4 lugares importantes donde nosotros somos formados. 4 lugares importantes donde nosotros somos formados. Primero, en la casa aprendemos valores y principios. O sea, qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. En la casa lo aprendemos. Bueno, no en todas, porque ya últimamente los padres están peor que los hijos. En segundo lugar, en la escuela. Y en la escuela aprendemos conocimiento, ¿sí? Aprendemos
en los libros, en los maestros, en las escuelas. En tercer lugar, con los amigos. Aprendemos hábitos. Y ahí es donde está un gran peligro. Ahorita con la juventud que estamos viviendo. Que aprenden y hacen, imitan a los amigos en sus hábitos malignos, nefastos, más que lo que enseñan la palabra y lo que enseñan sus padres y todo eso. En cuarto lugar, para ser formados, es en la iglesia. Y allí aprendemos principios del reino. ¿Sí? También hay que entender algo muy importante. Mucha atención. Desde que nacemos a los 6 años, ¿no? Desarrollamos la personalidad. Mucha atención. De los 6 años a los 20 años, dicen los estudiosos, ¿sí? Aprendemos lo que es el sistema de valores que hace tanta necesidad hoy en día. De los 30 a los 40 años, se desarrolla la proyección de tu vida personal, como quién eres tú, qué vas a llegar a ser. ¿Sí? También de los 40 a los 60 años se desarrolla la realización de tu vida personal. O sea, logras entender quién eres y para qué naciste aquí. De los 60 años en adelante, se espera que hayamos adquirido sabiduría para ser modelos para nuestra generación que viene detrás de nosotros. Por eso yo glorifico a Dios por darme la oportunidad de ser hombre de Dios, por ser pastor, por ser ministro, por ser apóstol y de dar un buen ejemplo a mis nietos, a muchos jóvenes de la congregación y a muchos hijos espirituales. Miren, esto es importante. Si nuestra paternidad es correcta, nadie nos podrá sacar de nuestra iglesia y visión provista por el Altísimo. Pero cuando no se tiene una paternidad correcta, cualquier mono viene y nos mueve. También, nadie puede reclamar a Dios como su padre cuando desprecia y rechaza a su hijo. De manera que nuestra conducta hacia Él y su evangelio decide nuestra paternidad espiritual de inmediato. Pero solamente así, con nuestra conducta, ¿sí? Y con el evangelio. Amén. Segunda división de esta cátedra. Voy a hablar de 4 aspectos de la paternidad en el reino. Repítalo, escríbalo. 4 aspectos de la paternidad en el reino. 1. La paternidad habla de espacio, tiempo, lugar, marcado por Dios. No por el hombre, no por el pastor, no por ti mismo, marcado por Dios. Por ejemplo, hay hijos que no planificamos, pero fue Dios quien los envió a cumplir un propósito en nuestro ministerio, en nuestra visión, en nuestro trabajo del reino. No lo planificamos nosotros, simplemente nacieron en el ministerio, ¿sí? Pero eso indica que fueron enviados por Dios, ¿sí? ¿Pero para qué? Para cumplir un propósito. Esto es importante. Por ejemplo, no es tanto que cuando hablamos de Ana, cuando no podía tener bebé, ¿se acuerdan? Lo de Samuel y del pasaje ese. Es un ejemplo muy grande. Y allí nos habla que no es tanto que Ana necesitaba un hijo, aunque quería un hijo, pero no es tanto de que necesitaba un hijo, pero sí lo quería y oraba por él. Lo importante es que Dios era el que necesitaba un profeta para impactar
a Israel. Era un asunto de Dios y no de Ana. O sea, era un asunto de Dios, no del hombre. Dicen amén. Por eso es importante cuando tengo miembros o hijos espirituales que me dicen, quiero ser discipulado, quiero ser como usted, quiero caminar como usted, quiero trabajar como usted, quiero ministrar como usted, etcétera. Lo que sea. No es fácil decir luego un amén, ¿sí? Porque el asunto es de Dios, no es mío, no es del hombre. Por eso, número uno, cuando yo le digo deténgase, espéreme, déjeme buscar a Dios, déme espacio. Pero cuando yo le digo, usted es uno, véngase y dele gas. Entonces sí, póngase las pilas y hay que darle. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, Moisés nació y fue preservado para ser un instrumento contra Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando nació Moisés, nació un bebé. Porque Faraón quería matar a todos los bebés. Pero por la mano de Dios sobrevivió y llegó a ser un instrumento poderoso para liberar a Egipto. Faraón no sabía cómo se le introdujo ese instrumento que era Moisés, ya que la hija de Faraón fue la que agarró el bebé, ¿sí? Y lo agarró como hijo. Y amó a ese niño que aprendió con el tiempo el lenguaje, ¿verdad?, egipcio y la cultura egipcia y su educación también. Y en el tiempo de Dios, mucha atención, en el tiempo de Dios, se manifestó el Señor en Moisés liberando a Israel. Gloria a Dios, qué maravilla, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque hay designios que no es un designio del hombre, sino que son marcados por Dios. No es cosa de uno. Dice, gloria al Señor. Y regularmente serán, la mayoría de las veces cuando eres escogido por Dios y eres marcado por Dios para hacer algo en el reino, regularmente serán los que son escogidos, serán atacados por Satanás desde que nacen espiritualmente. Así me pasó a mí. Yo creo que no tenía yo ni un año cuando me estaba muriendo yo. Y yo pude sobrevivir con la transfusión de sangre de mi padre, don Genovevo Izaguirre Perales. Es como pude sobrevivir. Lo cual ahora comprendo que era una señal profética porque ahora pude sobrevivir en esta vida hasta este momento por la sangre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, los hijos espirituales, mientras más conocimiento, entendimiento, sabiduría tengan con relación a la paternidad, ¿sí?, se encaminarán muy bien. Y aparte nos ayudarán a nosotros, nuestros hijos, a caminar correctamente y a trabajar duro en la obra. Y ellos caminarán correctamente en lo que Dios tiene para ellos y para nosotros también. Los hijos marcan pautas y establecen también periodos en nuestra vida. Amén, en nuestra vida.